conversaciones. Tengo el privilegio de conversar con una mujer que ha estado en la palestra en los últimos meses por acontecimientos importantes que han ocurrido en su vida. Thais Herrera con nosotros. Un Un gusto, bienvenida. placer, el placer es mío. Tener este privilegio y esta oportunidad de conversar un poco de la vida y de esa visión que ha desarrollado, tan ambiciosa, porque convertirse en la primera mujer en escalar, eh, eso supone un gran riesgo, escalar el Everest y todo esto, ¿verdad? Pero yo quiero construir esa historia desde cero, de dónde comienzan esas inquietudes y ese nivel de preparación, el nivel de concentración, cómo se dispone una vida para un objetivo tan trascendente como ese. Yo te diría que todo va alineándose en el transcurso de la vida. Yo de niña era scout y diría que quizás ese fue mi mayor contacto con la naturaleza. Sí le comentaba el otro día a alguien que quedé muy marcada por una ocasión en que fuimos, ni siquiera a la montaña, o sea, íbamos muchas veces a la montaña en Jarabacoa, pero que fuimos a un proyecto de salvar las tortugas en la laguna de Oviedo. Y ese es como que lo más lejano que yo tengo de contacto así full con la naturaleza, en el que yo sintiera ese compromiso, esa responsabilidad, esa paz, ese deseo de estar ahí. Y a la vez, en ese momento, lo recuerdo tanto porque como era niña, no pudimos limpiar la playa que era atravesando la Laguna de Oviedo, obviamente años de plástico ahí, y, y lloré mucho cuando llegaba a mi casa porque quería regresar y mi mamá decía, eso es lejísimo, no podemos ir a eso. Entonces, como que siempre estuve conectada con la naturaleza, empecé a hacer deportes desde nada, o sea, desde de niña nadé, lo que hace todo el mundo, que los Sí. papás lo ponen en algo para que uno Ujú. queme energía. Jugué voleibol, en la universidad entré en taekwondo, pero nada formal. Pagaba el gimnasio, no iba, que creo que es lo que nos pasa a todos Sí. en algún punto. Y luego dejé de hacer ejercicio, pero empecé a hacer deporte. Pero ¿cómo se reconecta? ¿Cómo se suelta el ejercicio, se orienta la vida en otra cosa y luego se reconecta? ¿Qué Ajá, pasa ahí? empecé a hacer deporte porque en mi empresa, Asertiva, yo estaba haciendo en ese momento project management, de nada que ver, de implementación de call centers. Pero me llama alguien y me dice, tengo a una persona que quiere hacer un project management de un evento deportivo, de un triatlón. Y cuando voy a reunirme con la persona, pues haciéndote la historia corta, resulta que me contratan, pero yo ni sabía lo que era un triatlón. Y cuando me contratan, me empiezan a relajar de que vámonos para Constanza. Y yo le digo, ay, qué lindo, sí, vamos, pero en bicicleta. Y yo decía, son locos. O sea, ¿cómo se le ocurre pensar que un ser humano hace eso? O te decían, vámonos a Punta Cana, igual, en bicicleta o corriendo. Entonces, organicé el evento, era un evento internacional y esos empresarios lo que querían era garantizar que su patrocinio Ujú. fuera utilizado adecuadamente. Hicimos eso y a partir de ahí yo empecé a probar con ellos, a empezar a correr, a empezar a montar bicicleta. Y entonces ahí fue que empecé a hacer eventos deportivos, empecé a hacer triatlones, que es natación, ciclismo y carrera pedestre. Y empecé a hacerlo por una causa. Yo estaba en una fundación, en Fundación Futuro Posible, que después Sí. se fusionó con Fundación San Yud, Ujú. y empecé entonces a hacerlo por la fundación. Y conozco a Karim Mella, y ahí es que finalmente engancho con la montaña, porque Karim invitaba a los muchachos de la fundación donde yo era directora ejecutiva, a los sobrevivientes de cáncer y demás, al Pico Duarte. Karim Mella, para quienes no saben, es el primer dominicano en la cima del Everest. Ujú. Y entonces me dicen de que yo parezco que tengo buen perfil de montañista y yo como que medio me lo creí y quise probar a eso. Pero para llegar ahí, a esa fase, ¿cómo determinar? Porque uno cuando piensa en montaña, la imagen que le llega a uno a la mente es la imagen de un hombre. Lastimosamente yo creo que tenemos ese sesgo de que cuando son acciones muy trabajosas, la imagen masculina, el rasgo masculino es el que sobresale. ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo disponer, luego del triatlón y demás, cómo disponer el montañismo y desarrollarlo sobre la base de que usted es una mujer? ¿Qué condiciones especiales tenía que tener? Me imagino que primero eran montañas, La local, las el Pico locales, Duarte. Pico Duarte y demás, pero en esas primeras intervenciones, ¿cuáles eran los elementos más representativos y qué
le hacía a usted tener la suficiente confianza como para entender que yo puedo seguir? Definitivamente las mujeres en el montañismo seguimos siendo minoría. Sí, Imagínate en República Dominicana prácticamente nadie, y menos en ese momento, estamos hablando de 2011, 2012, sí. hacía eso. Los varones que lo hacían estaban un poco retirados, y entonces cuando me empiezan a decir eso, que estamos llevando a los muchachos de la fundación, yo me siento muy comprometida y hago escuela de glaciar. Yo decido, no, yo quiero probar si es verdad que a mí me va a ir bien en eso, y me voy a hacer también por pura alineación de las estrellas. Mi hijo se encuentra una beca para una escuela de glaciar en una National Geographic que él está recortando. Me dice, mami, mira, de lo que tú hablabas, de que te dicen tus amigos de que tú quieres algún día subir el Everest. Y yo veo eso y digo, wow, ese es el primer paso para empezar el montañismo, porque yo en ese año ni siquiera conocía la nieve. Entonces a mí me da frío en Santo Domingo. O sea, yo en Santo Domingo, si hay un día con neblina, como amaneció ahora reciente, yo apago hasta el abanico y me arropo. Entonces yo decía, no, no, no. O sea, a mí me da mucho frío, pero pudiera ir a probar, me parece interesante, es una beca, y me voy con esa beca a probar. Y cuando yo salgo de allá, vengo vuelta loca. O sea, en el 2016 yo digo, yo voy para el Everest de fresca, porque no tenía la preparación ni el ¿Qué conocimiento de hacerlo. preparación y conocimiento se requiere para un logro de esa dimensión? Ahí tú tienes que entrenar diferentes cosas, sobre todo la mente primero, porque uno pensaría, bueno, la parte física, vital la parte física, pero Pero cuando hablamos de la mente, ¿a qué usted hace referencia? yo me refiero a que tú tienes que tener la suficiente disciplina, perseverancia, consistencia, orientación al logro. Son competencias conductuales que se trabajan. De hecho, a eso yo me dedico en mi Sí, empresa, a sí. trabajar temas empresariales de esas competencias, pero que se necesitan entrenar. O sea, a veces uno dice que yo tengo un amigo que entrena restringiéndose cosas y luego dándosela de premio. Eso mismo me hace mi coach. El chiste con mi coach Carlos es que él me dice que los cafés yo tengo que ganármelo. Y a todo el mundo se lo llevan en bandejita en el gimnasio en la mañana, pero yo tengo que subir una montaña. Y el Everest fue un café. O sea, tú dirías, no, pero por el Everest te van a dar café por un año. No, No, un un café. café. Entonces, en la última ni siquiera me ha pagado mi café, lo tengo pendiente. Pero ese tipo de cosas que te van haciendo más fuerte, de tú saber, no, la disciplina. Yo hoy no me quiero levantar a entrenar, pero como quiera me voy a levantar, y aunque quizá le pide eso mismo, entrenador, lléveme un poco más al paso, coach, ayúdeme. Ahí porque dormí mal, porque trabajé mucho, porque tengo tema que tengo el estrés muy alto, pero yo me presento, o sea, yo Entonces, por lo menos me presento. vamos entonces a reorientar aquí. Usted hablaba de una preparación desde el punto de vista mental, Pero la física es pero muy importante. entonces la física, que es muy importante, ¿en qué consiste la preparación física para el montañismo? Tiene la parte de fortalecimiento, o sea, de tener fuerza, hacer pesas, hacer ejercicios que van orientados específicamente a la montaña. Ujú. Aquí es un poco complejo porque uno simula en escaleras lo que es la montaña, con pesos, te pones una mochila y la simulas. Para montañas como la de Alaska, que tienes que arrastrar un trineo, pues también se arrastran gomas, se simula mucho lo que sería la montaña. Aquí no tenemos altura, eso se puede simular con unas carpas que venden, pero son muy costosas. Yo no he tenido acceso a ninguna. Entonces, en ese caso, pues yo lo que prefiero es coordinar, ya en este punto, al inicio no, pero ya en este punto yo coordino expediciones a Ecuador, por ejemplo, que tengo amigos, me puedo quedar con ellos y puedo ganar altura. Pero la preparación física en una semana podría ser correr, montar bicicleta, y el fin de semana entonces trabajar esa parte de subir cuestas con una mochila pesada en la espalda. Antes del Everest, ¿cuál fue el recorrido previo? Yo empecé con las montañas luego de hacer ese entrenamiento de glaciar. Tuve un hiato porque enfermó quien era mi esposo, Domingo, Sí. enfermó de cáncer. Y es luego de que lamentablemente pues él ya no está con nosotros que yo regreso a la montaña y regreso en Ecuador. Por eso para mí Ecuador es un hito y un lugar muy, muy importante en mi carrera de montañista. Pero esas dimensiones en Ecuador, para tener una idea, Uy, el Pico Duarte mide 3000 metros, la montaña más alta de Ecuador mide 6200, ese es entonces son el doble del Pico Duarte. dos Pico Duarte punto 10 más Más o o menos. menos. Entonces, en ese momento yo voy a la montaña más como terapia, o sea, yo sí quiero escalar la montaña y tengo algunos equipos, pero salgo y le pido a los amigos prestados,
Y entonces voy a la montaña y voy más como sanación. Y vuelvo de nuevo, por sugerencia de uno de ellos mismos, a escalar otra montaña en el 2019, que no la escalo, y esa era la montaña más alta de América del Sur, el Aconcagua. Yo fallo a 200 metros de la cumbre. Cuando hablamos de fallo, ¿qué es un fallo ahí? No logro llegar a la cima. O sea, yo estoy a 200 metros de la cumbre, hay muy mal clima y entonces no somos nosotros mismos que tenemos que tomar la decisión de si seguimos o nos devolvemos. Entonces, en ese momento yo tomé la decisión de devolverme, que creo que es un muy gran regalo que la vida me dio, ¿Por qué? porque me parece que si yo hubiera alcanzado esa cima, no sigo escalando. ¿Por qué? Era un equipo muy competitivo, pero no en el sano sentido de la palabra, todo el mundo como para sí. Entonces, esa no fue la mejor experiencia de montaña de mi vida. Pero no generó frustración no llegar. Sí, pero Se plantea, porque en ese momento, perfecto, tomo la decisión, no voy a seguir, pero anímicamente y posterior a ese evento, ¿qué vino o no, qué yo devino de dije, yo ahí? vuelvo. O sea, yo dije ahí mismo, yo dije, no, pero yo vuelvo. O sea, y yo vuelvo hasta que la escale, ojalá escalarla en la siguiente y me voy a preparar mucho mejor, porque cuando yo salí, ¿Qué faltó ahí? me faltó entrenamiento, el clima estaba muy malo también, yo no tenía tiempo, yo me fui, que cerré mi empresa unos días para irme a hacer eso, no tenía tampoco la opción de esperar más días por un mejor clima, ventana de clima se llama. Entonces, yo lo hacía por terapia, yo ni siquiera, si tú ¿Qué, buscas qué, eso, qué, qué es un mal clima y qué es un buen clima? Para nosotros tener una idea en términos del montañismo. en ese momento eran ráfagas de 100 kilómetros por hora, un huracán. O sea, en la montaña. Hay una foto mía yo siendo así como levantadita por el viento en ese día, al día siguiente realmente. Entonces, la decisión es, bueno, te va a coger el mal clima, posiblemente no subiendo, pero sí de bajada. Yo no tenía tampoco tanta experiencia como para administrarme. Ahí da mal de altura, además. No tenía, o sea, yo no tenía mal de altura en La términos. altura, para ponerlo en contexto, ¿de qué estamos hablando en términos de altura? Ajá, mal de altura te puede dar edema cerebral, pulmonar o te dan otros síntomas que le da, por ejemplo, a la gente que va a Perú, que es como que un referente que el dominicano conoce cuando va a la montaña de colores, que Sí. te duele la cabeza, te da náusea, vomitas, te sientes mal, te sientes débil. Ok, pero a qué nivel usted se devuelve? Para 6.700 metros, de una 6.700 montaña de metros. 6.962 metros. Ok. No, eso fue durísimo. O sea, yo Fue devolverme de duro. ahí fue durísimo. Entonces, llegar ahí en términos de tiempo, ¿de qué estamos hablando? 15 días. 15 días para subir. 15 días teníamos en En preparación y para preparación. llegar. Pero entonces, el hecho de subir, llegar a ese punto, ¿qué tiempo tomó? Esos últimos 200 metros hubieran sido unos, o sea, yo tenía 15 días en la expedición, En la expedición. desde que Pero salimos. desde subir hasta el punto donde usted decide devolverse, ¿qué tiempo pasó? No, eso fue un día, qué sé Un yo, día. 8 10 2 horas caminando. Faltaban como 3 horas más para llegar a la cima y luego devolverse. Pero uno tiene que estar lo suficientemente bien, el clima lo suficientemente bien, o sea, Claro. como que todo alinearse. Ok, y entonces usted regresó ahí, Yo volví, claro. Yo volví en el 2020. en el 2020. Cuando vuelvo mucho más fuerte, el equipo era bellísimo, muchos amigos, de hecho Rafa Jaime, un montañista ciego que estaba haciendo el reto ya de las 7 cumbres o la montaña más alta de cada continente, me dice, ¿y tú por qué no lo haces? Ya calaste la primera, y yo, bueno, vamos a ver, porque no, yo lo sigo haciendo como terapia y no estoy tan convencida, pero después sí me convenzo, sí, quiero hacer las 7 cimas, quiero además agregarle Polo Norte y Polo Sur, que es un reto muy famoso entre los aventureros, el Explorers Grand Slam o home run con las bases llenas de los exploradores. Y en eso fue que me metí desde el principio. Ese es el reto. Entonces, lo del Everest, esa preparación, ¿en qué momento decide yo voy al Everest entonces? ¿Cómo se da eso? Yo decido que voy a hacer esas 7 cimas. Una de ellas es el Everest, o sea, es la Ujú. montaña más alta de América, del norte, del sur, Europa, de África, de Oceanía, de Antártica y Asia. Asia es la más alta del mundo. Para mí esa iba a ser la última, pero La dimensión del Everest exacta, 8.848 metros. 8.848 Tres metros. Pico Duarte Tres para Pico un Duarte, más o chimén. menos, para que lo entendamos. Entonces yo decido hacer el proyecto y dejar el Everest de último, la más icónica, pero la vida la va dándole la vuelta a uno y cerraron
Polo Norte y Oceanía. Entonces, los cerrado por temas geopolíticos en el caso de uno, el otro por unas grietas, bueno, variado. Y decido este año que acababa de hacer Antártica, de esquiar por primera vez en la historia de la República Dominicana, una persona, no una mujer, una persona, Una al persona. Polo Sur. Y pues la primera mujer en la cumbre de Antártica, me siento muy bien físicamente. Digo, ¿Y ahí esa altura? esas son 4.800, pero a Ok. menos 45 de A temperatura. menos cuarenta y Sí, cinco de gracias. temperatura. Muy bien. Eso no es frío, no, eso es ya tú No, ni... no, ya, eso es todo, ¿no? Ahí de hecho la preocupación son las congelaciones. O sea, tú vas muy atento a que no se te congelen los dedos. Cuando regresé me dio un bajón de la vitamina D, porque entonces uno anda tan cubierto que no te da nunca el sol. Y la vitamina D tiene que ver con Claro, tema de tiene que ver sol. con eso. Una locura. Entonces yo ahí digo, me voy al Everest. Me voy porque creo en mí, confío en mí, estoy en buenas condiciones, todavía me faltaba un dinerito, cojo un préstamo y digo, me voy porque siento que en mi mejor momento físico yo no me estoy haciendo más Para joven. ponerlo en este contexto, usted dice, voy al Everest, pero entonces, ¿cómo se planifica ese viaje? A dónde uno tiene que detenerse? ¿Qué tiempo previo de preparación para la subida? ¿Cómo se da todo eso? Yo tengo ya 4 años entrenando en el momento en que digo eso, porque he estado haciendo otras montañas. O sea, ya yo cuando decidí ir al Everest había escalado más de 30 montañas con glaciar, con manejo técnico, como preparación algunas, como reto per se a otra, la montaña más alta de México, la más alta de Ecuador, la más alta de Tanzania. O sea, ya yo había escalado Ujú. muchas otras montañas, algunas del reto, otras como parte de la misma preparación. Sí. Entonces, digo, este es el momento. Y la preparación, pues, para el Everest tomó unos 4 meses adicionales, aunque yo venía en buena condición física. En esos Era, 4 meses, ¿qué se hizo? uy, todos los fines de semana con un mochilón grandísimo, subiendo cuestas entre semana, los fines de semana, en la parte de fortalecimiento, trabajarla muy duro, hacer toda esa preparación también de la logística del viaje. En mi caso, implica también la preparación de la empresa, porque yo voy a ausentarme de la empresa y aunque yo no soy el único recurso en la empresa, yo soy conferencista Está bien, y pero para hacer ese viaje, ¿de cuántos días dispuso? 57. 57 días. Entonces, todo eso hay que planificarlo, hasta dejar la factura de Todo, que se todo, todo. paguen sola, 57 todo, días desde el 57, momento de salir de su casa. desde que salí de mi casa. Entonces, todo eso hay que dejarlo Pero yo creo que usted me planificado. cuenta y me narre esos 57 días. ¿Qué son esos 57 días? Yo parto primero a Ecuador a ganar altura. Mi mayor debilidad ya demostrada es la altura. Vivo del nivel del mar, no he tenido nunca contacto con tanta altura como estuve en ese momento, que era la única vez. Y entonces yo voy primero a Ecuador y me entreno ganando altura solamente. No tenía ningún objetivo de escalar nada. Yo he escalado ya unas 7, 8 veces en Ecuador, como preparación casi siempre. Entonces, de ahí vuelo directo con mi compañero, Paul Guerra, un ecuatoriano, con el que ya había subido otra de las 7 cimas. Volamos directo a Nepal y empezamos a esperar un permiso porque yo quería subir por China, por Tibet, porque es más seguro. Entonces, nada, esperando el permiso de los chinos, se demoraba, los chinos poniéndole en China, se demoraba el permiso y en lo que se demoraba, pues íbamos escalando en Nepal, subiendo montañas de 6.000 metros, 6.400 metros, para preparar el cuerpo. El cuerpo necesita aclimatación. Mientras más alto estás, empieza a generar más glóbulos rojos, pero para hacer eso necesita que bajes. Entonces uno escala montañas y baja. Y eso hace que el cuerpo pues, se vaya adaptando al déficit de oxígeno o se hace más fino el aire, al déficit que tienes cuando estás más alto. Entonces empezamos a hacer eso esperando el permiso que ¿Qué nunca tiempo? llegó. ¿Pero qué tiempo estamos hablando? Nosotros llegamos, yo partí 29 de marzo y el día 18 de abril nos dicen que el permiso es muy posible que no nos lo den, pero que tenemos la opción de cambiarnos a escalar por Nepal, que requiere una preparación que yo no había hecho, de atravesar, atravesar grietas, que se hace por unas escaleras de hielo. Esa es la famosa cascada del Kumbu, que se ve en las películas y tenebrosa, de escalar en hielo,
que tampoco me había preparado para eso porque no era necesario para la cara norte por China, por donde yo iba. Entonces nos empezamos del día 3 de mayo como hasta el día 15 a entrenar esa otra parte. Y es el 16 de mayo que finalmente empezamos la escalada rumbo a la cima. Entre eso pasó pues aclimatación en Nepal, llegar el 3 de mayo al campamento base. Campamento base queda a 5.300 metros de elevación, o sea, tú de ahí andas en mareo los primeros días todo el tiempo, se duerme muy mal hasta que te adaptas porque estás alto y bueno, lo mismo, se sube y se baja para que, y se sigue entrenando todos los días. O sea, tú no puedes dejar de entrenar. El momento final de la subida, y vamos a llegar entonces a la cima, ¿cuándo se toma esa determinación? Nos informan que vamos a estar escalando luego de varios cambios el 16 de mayo. Entonces ese día salimos a lo que es el ataque a cumbre. Entonces se sale, se hacen 4 campamentos en los cuales uno pues duerme, pernocta en alguno de ellos y luego sale al día siguiente hacia el otro. Entonces en esa parte la preparan, esos campamentos están previamente preparados por los Sherpas o los locales, que son los ángeles de esa montaña, sin lo cual los humanos normales como yo no podrían escalar el Everest. Y vamos cada uno de esos días subiendo. Cada día tiene lo suyo, o sea, cada día te iba presentando ¿Cuál día fue dificultades. el más complicado? En el ascenso, Ujú. hubo un día que nosotros íbamos del campo 2 al campo 3 que nos devolvieron porque había mal clima arriba y ya nosotros habíamos caminado casi 3 horas. Y cuando nos devuelven, ya tú sabes, el drama, no, imagínate. Pero nada, yo ahí digo, me sirvió para ganar altura, aunque uno se agotó algo innecesario porque Sí. realmente eso pudo haber sido un poco previsible. Y ese día fue muy duro porque imagínate, ya tú crees que vas a subir, ya tú piensas que va a estar el 21 en la cima y te dicen, no, no toca el 21, ahora es el 22. Y todos esos sentimientos encontrados, ya cuando tienes tanto tiempo en la montaña, te hace muchísima falta tu casa. Ya lo que uno quiere es regresar, la familia, aunque yo tengo un satelital por el que chateo, digamos que un WhatsApp más o menos, Sí. pero con un dispositivo diferente, no es lo mismo. O sea, ya uno le da mucha nostalgia y todo, y cualquier cosa te recuerda el hogar. Entonces, ese día fue súper duro y todavía faltaba campo 3, campo 4 y obviamente el ataque a la cumbre en sí, el día de la cumbre. Entonces, ese día, nárreme ese día cuando usted tenía ya una comprensión y estaba mucho más clara de que iba a llegar a la cumbre, al lugar más alto del mundo, ¿verdad? El Everest. ¿Qué usted pensó? ¿Qué pasaba por su mente? Todo este esfuerzo va a coronar con un evento trascendente, la primera mujer de República Dominicana. O sea, ¿qué pasaba por su mente ya en ese tramo? Uno, cuando llega al campamento 4 que le llaman la zona de la muerte, de hecho el ¿Por qué? cuerpo va muriendo ya a esa altura, o sea, ya el cuerpo no es capaz de regenerar células a los 8.000 metros. Entonces, en la zona de la muerte uno trata de durar el menos tiempo posible, uno llega a 1 de la tarde más o menos, y la escalada empieza a las 11 de la noche. Se escala de noche generalmente para evitar que caigan los bloques de hielo o que caigan, está más congelado, o sea, el hielo es más fuerte y entonces generalmente uno escala en la madrugada. Y salimos a las 11 de la noche, hora de Nepal, y empezamos pues a subir la montaña. Tuvimos el privilegio de que las filas, que de hecho hubo muchas filas, el día anterior, el día que nos devolvieron, había hecho que no subiéramos el 21 y el 21 habían como 300 personas escalando la montaña. Se ven unos videos de unas filas horrorosas. Y nosotros nos libramos de eso porque nos devolvieron. Que a veces uno piensa Claro. que lo malo le pasa porque le pasa después a mí. Él diría al buen dominicano, al hijo del pollero. Pero Sí, no, claro. a veces nos pasa porque no sabemos ni siquiera de qué nos cuida. Y el día que subimos, entonces se estiman menos de 100 personas en la montaña y subimos súper bien. O sea, el ascenso fue bonito. Yo me ¿A qué sentía hora terminó ese ascenso? Si comenzaron a las 11 de la noche. 12 horas más tarde volvimos al mismo campo 4. O sea, estuvimos a las 7 de la mañana ya en la cumbre, unas 8 horas, que es un tiempo normal, no muy rápido, no muy lento. Cuando yo llego a la
a la cumbre sur, es como se llama la montaña que está justo previo, la primera vez que tuve la cumbre. La cumbre no se ve nunca. Tú solo la ves. Eso pasa en la vida. Yo cuando doy mi conferencia digo, como nos pasa a veces que tenemos un objetivo en la empresa y tú dices, no, pero eso es dificilísimo. Y no solo es dificilísimo, sino que ni se ve a dónde voy. Entonces, en esa persistencia porque sabemos que está ahí y que vamos a poner el trabajo. Entonces, cuando subimos, claro, mi emoción, yo había prendido el satelital para que pudieran verme y mi familia de Fresco lo compartió. Y entonces me seguía mucha gente en vivo, o sea, veían, y llegó, no llegó, se detuvo, ¿qué pasó? Ya va bajando. Entonces fue muy lindo. Yo obviamente no me entero de nada de eso hasta 2 días más tarde cuando me encuentro que se hizo súper conocido el Claro, hecho de que yo estaba escalando, o sea, yo no lo hacía escondida en ese entonces ya. Mis primeras 2 cumbres sí, y Marcos Díaz, que vi que lo tuviste sí, aquí, claro que sí. fue parte de los cómplices, el que Sí, me dijo, tú tienes que contar la historia porque hacen falta historias buenas claro que sí. de mujeres que yo no soy una atleta, o sea, yo soy todo lo contrario. Yo voy para entrenar es con sacrificio, porque tengo que el trabajo, o sea, yo no me dedico full time al montañismo, yo quisiera, pero Claro, el claro. proceso de encontrar patrocinio, o sea, todo eso es un proyecto que es porque yo quiero hacerlo, porque yo tengo la pasión por ese sueño y pongo el trabajo, que a veces uno piensa que es fácil, pero no. Cuando llega el proceso ya del descenso, evidentemente es más fácil, pero ¿qué? No, No, no es tan fácil. no, No. es más complejo. Sí, la Había, gente cree que no, pero yo, mire, yo tenía la falsa percepción. no, yo Creía que el también, descenso era mucho más simple. créeme que yo también. Ya uno realmente, tú también pierde un poco de la estamina del ascenso. Tiene también el tema de, lamentablemente vimos una persona agonizando, entonces eso nos afectó muchísimo mentalmente. Te decía que la mente es lo más que hay que entrenar. Claro, Entonces yo iba muy enfocada en que yo tenía que bajar viva. Y iba tan enfocada que a veces iba dando los pasitos chiquitos despacio y me decía mi guía, tú bajas mucho más rápido de ellos. Yo decía, yo voy a bajar sin que se me doble ni una uña. O sea, yo voy a bajar al paso que pueda bajar. Y entonces el descenso fue muy costoso en términos de demanda física. Además, como te decía, ya tú estabas en la zona de la muerte, ahí uno comió en 24 horas un chocolatito, un poquito de sopa, o sea, el cuerpo, tú no quieres comer, o sea, tú te obligas a ponerte un gel, una barrita energética, porque ya no tiene esa fuerza física, o sea, el cuerpo no lo procesa. Entonces ya bajamos y cuando finalmente llego al campo base, llego un poco enferma. El doctor Julio de Peña me asistía remotamente, que fue el mismo doctor de Karim, de Iván y de sí. Federico Jovine, cuando ellos fueron a su expedición. Y entonces me indicó, ya me había hecho llevar desde aquí cosas preventivamente, pero bajé muy mal del estómago, de la garganta, todavía siento un poquito la garganta y ya hace meses, eso fue en mayo. Entonces te demanda mucho físicamente la montaña, o sea, me ha hecho de balances en muchas cosas fisiológicas, o sea, hormonales y demás. ¿Cómo ves la vida después de ir al Everest? Yo tengo mucho tiempo viendo la vida desde el agradecimiento, desde vivir el momento presente, desde encontrar un propósito. Para mí mi propósito es servir y ayudar. Y antes de sentarme aquí, yo pienso en qué te puedo servir a ti o a tu audiencia, cómo Claro. puedo ayudar, qué de lo que yo pueda compartir resonaría en la vida de alguien, de entender eso mismo, que si usted tiene un sueño, una montaña, que no tienen que ser las mías, o sea, no son montañas de nieve, son retos personales, de crecimiento interior, de completar una carrera, de graduarse, de tener una casa, o sea, de muchísimas cosas, de poner un podcast. Claro. ¿Cuáles son esas montañas que cada cual tiene? Y yo interiormente, pues también escalo diariamente las mías y no es un proceso sencillo. Ver la vida desde el agradecimiento es difícil porque te encuentras con el tránsito, con mil cosas que te van arropando, pero yo creo que el Everest me revalidó que es posible soñar y alcanzar los sueños. Conjuntamente con eso, y usted hablando de sueños y hablando de vivir sobre el agradecimiento y en el agradecimiento, todos esos retos suponen grandes sacrificios y esos sacrificios se encuentran con grandes obstáculos. ¿Cuáles fueron esos grandes obstáculos que usted siempre sintió?
en la preparación, en el antes, durante y en el después, y que usted de una u otra manera lo trata como elementos paralelos de la vida, los propios obstáculos de la vida. Pero si hacemos una analogía de esos obstáculos, ¿cómo usted lo aplicaría a su diario vivir? Claro, la parte de un equipo, de tener un buen equipo, y en el caso mío la parte de equipo es la preparación física, pero también los patrocinadores. Yo sin eso no lo lograba, sin apoyo. Entonces, tú tienes todo eso, toda esa planeación que se hace con un equipo. O sea, no la puedo hacer yo sola. Tú me ves a mí con la bandera en la cumbre, pero ese equipo es vital para el plan y para la ejecución, el poner acción diariamente en cualquier cosa que uno se proponga. O sea, yo para el entrenamiento, en el antes, tenía que poner acción en esa preparación física, aun cuando tuviera un día de trabajo muy fuerte. Yo hago team buildings y tema de trabajo en equipo, y cuando yo me llevo un grupo de hasta 1000 personas a hacer un día de actividades de desarrollo de habilidades de equipo, yo termino drenada. Peor que escalar una montaña, pero ese día hay que entrenar y al día siguiente también. Entonces, también un poco de encontrar ese balance, de cómo poder hacer el pre disfrutable, el trayecto, cómo te lo disfrutas, porque si solamente piensas en la cima, cada vez que me he tenido que devolver una cima, hubiera estado tan frustrada que no hubiera vuelto a la siguiente. Entonces, hay que disfrutarse en la vida, en el camino, en todo, el ¿Usted trayecto. se siente una mujer realizada porque llegó al Everest? ¿Eso guarda relación con una realización de vida? Yo me siento realizada por muchas otras cosas, Sí, incluyendo al Everest sí. también. O sea, soy una madre y creo que mis hijos son jóvenes buenos, de valores. Tengo una empresa en la que Eso buscamos la apoyar. hace ser madre y ver a sus hijos teniendo un buen desempeño, es un resultado que usted lo equipara al Everest. Claro, o sea, es el trabajo mío. El Claro, Everest es de verdad un anhelo sí, personal, claro. una cumbre personal, pero el de verdad es Claro, que esos muchachos son muchachos de bien. sí, claro que Y sí. ese a veces es más difícil que Sí, subir la montaña. sí, claro. Entonces, y es un trabajo que yo creo que de día a día. Entonces, yo me siento realizada en muchos aspectos de mi vida, pero me siento una aprendiz. El otro día me llamaban algo de que los 100 maestros de República Dominicana, y yo le digo, bueno, pero yo soy la maestra del aprendizaje porque yo siento que en mi misma empresa, mi empresa evolucionó de hacer procedimientos, revisión y mejora de procesos de call center, a ser una empresa de desarrollo de capital humano, de competencias conductuales, de traer conferencistas con historias que inspiran. Entonces, yo no siento que la realización es un punto Pero usted estático. quiso siempre inspirar a otros, usted lo quiso personalmente, construir una vida que sea lo suficientemente atractiva como para que genere inspiración en los demás. No, yo siempre pensé que yo No. daba para servir y Ok. posiblemente el camino me fue llevando a que una de las formas como sirvo es inspirando a otros. Y me sorprende positivamente muchas veces que la gente me dice cosas que hace reales, o sea, no de que me inspiraste, pero dime a qué. Y te dicen, o sea, me dicen, ¿no? Una madre de un joven autista que está escribiendo un libro sobre su hijo y lo termina y lo publica. ¡Wow! O sea, eso ayuda a muchas otras madres. Claro. Entonces ya yo ahí sí siento que serví de alguna forma. Y así me bebí una vez un capuchino en memoria de mi esposo en Francia y esa historia se hizo súper viral porque yo lo que decía era que había que vivir en el momento presente y no darle larga a las cosas. Y eso también me escribieron una cantidad de testimonios que yo decía, wow, yo inspiro, pero desde que la gente normal puede hacer cosas. O sea, no desde el de yo soy superhéroe. Me encanta que dice Tania Báez, me quité la capa de superhéroe. Yo no soy un superhéroe, soy una persona súper normal que ahora me oigo hasta con gripe. Y entonces, que al final no pasa nada. O sea, es como uno va en el día a día tratando de encontrar eso que tú dices, esa realización, pero en pequeñas porciones diarias. Yo he tenido la oportunidad de esta conversación y no le conocía más allá de los videos. Y la impresión que usted me da es de una persona con una personalidad muy ligera y ser muy amigable. En algún momento, como todos los seres humanos, uno tiende a volverse un tanto o agresivo o impulsivo o ser quizás la antítesis de lo que proyecta. ¿Le ha pasado eso a usted en muchos momentos de su vida, enfrentando esos retos? En el Everest bajando me pasó que, o sea, como bien tú dices, yo trato de buscarle todo lo bueno, la paz, el paz y amor, pero sí me pasó en un momento Se agotó. que le dije
todo lo que tenía que decirle. Yo creo, mi empresa se llama Asertiva. Ujú, O sea, yo creo en la asertividad. O sea, yo no, yo, por más que yo sea buena gente, yo te voy a decir las cosas que te tengo que decir, claro, pero desde una conciencia de que no es por hacer daño, claro. ni mucho menos, sino para que encontremos soluciones en conjunto, ganar, ganar. Pero sí, a uno le pasa. O sea, yo soy superhumana, o sea, no superhumana de superhéroe, sino muy humana. Ujú. Claro que cometo errores con los mismos hijos, me desespero con muchas cosas, de cosas que pasan, los temas ambientales me matan y pierdo la paciencia, pero trato de siempre hacerlo desde el respeto, desde que sea objetivo. Y si me pasa y te tengo que ir a pedir disculpas, que puede suceder y ha sucedido, Sí, pues pasa. Y te digo que con Paul, cuando yo le dije, Paul, ya yo no puedo, o sea, estábamos tratando de ir al paso de otro grupo. O sea, yo no puedo, o sea, yo me senté llorando con jipío. Yo no puedo seguir el paso de más gente, o sea, yo nada más puedo seguir el paso mío. Yo estoy bajando, ya yo acabamos de subir, espérate, yo no me puedo romper ni una uña al paso. Y fue como en catarsis ujú. y ya terminó. Y le digo, discúlpame, que esa no era mi intención decirlo así y ya seguimos. Pero nada, o sea, es la vida. La vida te presenta muchísimos golpes, muchísimas cosas que a uno le toca, nada, seguir adelante. ¿Tiene algunos arrepentimientos en todo este proceso que usted me ha narrado? ¿Hay algo de lo que se arrepiente o no? De que muchas veces no viví en el momento presente, de que podía haber estado con alguien y quizá no ponerle la atención suficiente. ¿Por qué somos tan propensos a irnos al pasado o a irnos demasiado al futuro? Al pasado que podemos caer en depresión o al futuro que podemos caer en mucha ansiedad. ¿Por qué somos tan propensos a eso? Yo creo que eso es mucho del ser humano, o sea, tú quieres hacer tantas cosas, o yo vivo, o sea, la lista de ideas, de que ideas a implementar, Sí. es un tema de poder aterrizarla y a veces uno quisiera hacer tantas cosas, el vivir, el miedo a estar no perdiendo la vida en algunos casos, ese me pasa muchísimo, Ujú. que quiero hacer, hay tres cosas hoy, yo quisiera haberla ido a hacer las tres y he tenido que aprender a decir mucho que no en lo que no va alineado con mi objetivo, bueno, pues ahora no, quizá es más tarde, más adelante. Y entonces, yo creo que el ser humano le cuesta tanto vivir en el aquí y ahora porque tiene la cabeza llena de cosas. Y yo leo mucho de muchos temas, bueno, casi siempre de biografías y de temas de cómo ser mejor. Y Mm, mucho de lo que eso me ayuda es, por ejemplo, en la mente, meditar. O sea, cómo tú calmas este Thais impetuoso que quiere ujú. llevárselo todo por delante. Y en eso he encontrado mucha ayuda, en la oración, en el agradecimiento. O sea, esas son las tres cosas que yo voy haciendo diariamente y en la montaña lo hago. La desaparición física de alguien tan cercano como el que fuera su esposo, ¿cómo se transforma y cómo toca la vida de alguien para seguir adelante posterior a un hecho tan desafortunado? La verdad es que es un tema de decisión al final, porque el dolor siempre está ahí. Ujú, O sea, y amarlo siempre va a estar ahí. O sea, eso es algo que nadie nos lo va a quitar. Pero yo creo que por la misma forma en como yo entendía que tenía que ver la vida de yo no, o sea, Lázaro lo revivió Jesucristo, yo no tengo esas habilidades, ni la voy a ujú. tener nunca, entiendo. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, ¿qué sí yo puedo hacer? Recordarlo del amor y del agradecimiento, enseñarle eso a mis hijos, mandarle fotos, asegurarme de que el más pequeño, que entiendo que vivió menos con él, no se le olvide nunca hasta el momento en que ya él era bastante más consciente y estaba, sabía que es cómo era su papá, poner video, las canciones que nos gustaba. Entonces yo eso trato de mantenerlo, pero en el momento obviamente y en los primeros años fue durísimo. El duelo dicen que como olas, o sea, como tú ya que estoy bien y te volví y no volvía, pero nada, yo creo que cada cual lo enfrenta diferente y siento que muchas veces los que estamos cerca no sabemos cómo acercarnos a las personas que están pasando por un duelo, ni siquiera qué hacer. A mí me funciona sencillamente darle un abrazo y decirle que estoy ahí para lo que necesite. O sea que a veces, a veces eso es lo que es un catalizador de que otras cosas sucedan. Antes de cerrar esta conversación, interesantísima, yo quisiera ahora que estas reflexiones que usted ha hecho y narrándonos estos momentos tan especiales que ha vivido en los últimos meses y en los últimos tiempos de su vida, usted pudiera generar alguna orientación, porque yo sé que en estas conversaciones siempre se suma gente con aspiraciones. Probablemente le escucha
y hay algún montañista por ahí que tiene la intención de seguir en los pasos, pero a veces no sabe cómo hacerlo. A veces no se siente en el momento adecuado o no encuentra las palabras, no encuentra la motivación, no encuentra el enfoque debido para desarrollar cualquier evento trascendente en su vida o cumplir cualquier anhelo o meta. ¿Qué debería ser un joven que tenga esas intenciones parecidas a las que usted tuvo en algún momento? Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer de verdad soñar, o sea, tener ese sueño, pero convertirlo en una meta. Porque lo que pasa con los sueños, y yo lo sigo llamando sueño, es que es aspiracional y no tiene estructura. Pero en el momento que tú lo conviertes en una meta, y yo dije, voy en el 2017 a escalar el Everest. Obviamente no me tocó eso, me tocaron ir a dar apoyo en quimioterapia, pero esa es Otra historia, la parte de la historia claro. que tocó en ese momento. Pero en el momento que lo convierto en un plan, de verdad empiezo a investigar cómo se hace eso, qué tengo que hacer, qué preparación, no, tiene que ir a una escuela de glaciar, tiene que crear equipo de apoyo, tiene que buscar de dónde va a sacar los recursos financieros. eh, Tiene que hacer una serie de pasos y entonces a esos pasos irle poniendo fecha, cuándo lo hago, cómo lo hago, con lo que yo tengo, ¿puedo hacerlo? Entonces, bueno, no, necesito buscar a alguien que me asesore, necesito buscar otro que se monte conmigo en el proyecto y salir a tomar acción, porque a veces nos quedamos en el plan y Claro. en el plan y en el plan. Y yo, bueno, espérate, pero Y entonces el vamos. plan se ve muy bonito y muy bien diseñado, pero si no lo ejecuta al final está No, incompleto. y en el plan decía que yo subía la Concagua en el 2019 y no lo subí. Entonces, el plan cuando falla, entonces, ¿cómo reestructuro? Claro. ¿Y qué aprendí de eso? Yo creo que lo mejor que me regala la montaña son infinidad de aprendizajes que yo voy pues anotando en mi cuadernito de reflexiones y luego interiorizando y luego chocándome de nuevo con ese, no me lo aprendí bien, me toca de nuevo, porque al final de eso es la vida, de vivir pequeños momentos que nos hagan sentir extraordinarios. Thais Herrera ha estado con nosotros, ha sido una conversación maravillosa, le auguro el mayor de los éxitos, es Gracias. una mujer de condiciones excepcionales por todo lo que ha narrado aquí, una vida también de excepción y esperando que haya sido del agrado de todo el que ha sintonizado esta conversación y esperando que sea también de motivación a nuevas y futuras generaciones de montañistas que debemos tener en el país y fuera de la República Dominicana representándonos dignamente como lo ha hecho usted. Muchísimas gracias. Un gusto. Hasta aquí este episodio de Conversaciones. Hasta la próxima.